Fundador que se respete tuvo que cruzar por esa prueba de la incomprensión, ¿no? Los fundadores ven claro el camino de Dios para su obra. Exacto. Claro. Monseñor Juan, ¿qué viene rompiendo? La verdadera libertad es ser esclavo. No, Dios mío, es que su vida fue ir contra corriente. Viene esta prueba que como que le impide, aparentemente va a impedir que él cumpla con su compromiso de consagrado, entregado a Nuestra Señora, y él quiero ser fiel. Y es fiel y vea cómo Nuestra Señora premia eso. Lo premia si lo ayuda a cada instante. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy tenemos un tema muy especial. De hecho, vamos a hacer una seguidilla una vez por mes a contemplar a la vida de nuestro fundador, Monseñor Juan. Y es un tema tan especial que tenemos de vuelta aquí a el Padre Manuel Rodríguez, la cabeza del podcast de los consagrados. Aunque todos los consagrados que nos siguen, esperábamos otra vez la presencia del Padre Manuel, y pues es una alegría muy grande tenerlo con nosotros aquí. Salve María, Padre. Salve María, Padre Mario. Salve María, hermano Alfonso. Qué alegría tan grande estar de nuevo. Claro, uno está siempre deseando convivir con todos los consagrados, con todas las familias de los caballeros de la Virgen que nos acompañan siempre también, y poder vivir juntos de estas gracias tan grandes que han venido a nosotros a través de la vida de los fundadores. Los fundadores de cualquier orden religiosa siempre han dado la clave de aquellas gracias que a lo largo de la historia sus hijos espirituales pues van recibiendo. Y con los caballeros de la Virgen y con heraldos del Evangelio, con los consagrados, pues es así. Exacto. Es impresionante cómo se reviven esas gracias conversando sobre ellas, viendo, y cómo nos tocan a nosotros. Porque se aplican a algunos momentos de nuestra vida y podemos, si no fuimos enteramente fieles, pues nos pueden servir para corregir y mejorar. Y si hemos sido fieles a esas gracias, nos animan a pedir todavía más gracias. Entonces, siempre es un tema que siempre trae gracias, siempre hablar de los fundadores. Y ahora que usted lo dice, que fundador es fundador de una familia de almas, ¿no? Y lo que enseña Santo Tomás de Aquino, que en la eternidad, en el cielo, la familia en cuanto tal, que hace poquito estuvimos hablando de la familia, pues ese núcleo familiar, pues en el cielo ya no se tiene tan en cuenta, más se tiene en cuenta, sobre todo es esa familia de almas, aquellos que tienen un vínculo espiritual con una misión similar que se va a prolongar a lo largo de toda la eternidad. Y un fundador en esta tierra, pues es un fundador de esa familia de almas que va a durar toda la eternidad, y de alguna manera, pues los consagrados hacen parte de esta familia de almas, y es interesante que conozcan también estos temas tan bonitos, sí, que están en la génesis de... Claro, y es como eso que decían, que el fundador es como la cabeza, es la aguja, y por donde pasa la aguja pasa todo ese hilo de almas, ¿no? Entonces hay ciertas gracias, ciertas pruebas que todos, por ser hijos de él, también sufren. Y viendo su ejemplo, tenemos una manera para atravesar de la mejor forma esas pruebas. Ellos abrieron el camino. Exactamente. Digamos, para nosotros poder vivir todas las virtudes del Evangelio, pero de acuerdo con un carisma especial, o sea, con una luz especial. Digamos que antes no había, todavía no se había explicitado así de que estaba en el Evangelio, pero que el fundador como que trae una riqueza nueva a la iglesia, y todos sus hijos espirituales pues van a vivir de esa riqueza a lo largo de los siglos, ¿no? Es muy bonito. Ahora, fundador que se respete tuvo que cruzar por esa prueba de la incomprensión, ¿no? En su tiempo son supremamente incomprendidos. Impresionante. Mismo por la propia iglesia son incomprendidos en un inicio, porque es una espiritualidad nueva, es un carisma nuevo. Claro, y tiene aspectos que algunas personas pues se sienten a veces sorprendidas o chocadas, pero que después se ve pues que era necesario que en esa época de la historia apareciera, ¿no? Ahora, en esos días estábamos conversando en la mesa, una cena con palabra abierta, no me acuerdo si ya estaba usted, padre,
Y alguien comentaba sobre las estaciones, ¿no? Países que tienen las estaciones y explicaban cómo muchas cosas en la propia naturaleza son una respuesta a la necesidad del momento para el hombre, ¿no? En ciertos periodos sale tal hongo que sirve para curar determinada enfermedad que se da en esa época por ese tipo de estación, y cómo la propia naturaleza en la creación de Dios responde a la necesidad del momento. Espiritualmente, los fundadores responden a la necesidad del momento. Claro. Impresionante. Sí, San Francisco de Asís, ¿no? En medio de aquel mundo que había alcanzado pues una especie de bienestar material que invitaba a solamente disfrutar de las cosas, las alegrías materiales, de las cosas de lujo, de todo eso, aparece un hombre que quiere romper totalmente con eso y hacerse un cruzado de la dama pobreza. Exacto. Entonces la gente no lo entendía, su propia familia, ¿no? El padre que lo echa, no quiere saber nada de él. ¿Y todo por qué? Porque chocaba a esas mentalidades de su época. Exacto. Que estaban desviándose así imperceptiblemente. Ellos pensaban que eran católicos pues fervorosos y tal, y resulta que les estaba faltando esa luz que trae ese fundador, que era San Francisco en este caso. Sí. Pero para cada época es lo que usted decía, cada época tiene su... Ahora, sí, es así, como usted acaba de dar el ejemplo de San Francisco, Monseñor Juan, ¿qué viene rompiendo? Yo sé que es una pregunta tanto incómoda, pero sí. ¿Qué viene rompiendo? Estaba pensando aquí. Claro, por ejemplo, una de las cosas que más caracterizan un poco así, incluso exteriormente, a los heraldos del Evangelio, los caballeros de la Virgen, que es ese lado militar, ¿no? Las botas, la disciplina, el orden. Eso es una cosa nueva que no existía antes, ¿no? Pero así es uno de los aspectos de Monseñor Juan, que tiene su origen en una prueba que él tuvo en su vida, que fue que tuvo que hacer el servicio militar precisamente cuando él acababa de conocer al doctor Plinio, ¿no? Exactamente. Ahora, muy importante ir a esa raíz, porque Monseñor Juan es el fundador. El doctor Plinio ha sido el inspirador, ¿no? Quien dio propiamente... formó a Monseñor Juan para que llegase al punto de formar esta familia de almas. Y le mostró el ideal, o sea, por el cual un católico de toda esa época de la historia, que ha sido el siglo XX tan importante que hasta hoy en día estamos viviendo, de todo lo que pasó en el siglo XX. Entonces, ¿cuál era la clave en la cual un católico debía de vivir la fe de una manera seria, comprometida, profunda en esa Creo que va en esa línea de compromiso, porque si analizamos ese espíritu pliniano, por llamarlo así, que va pasando del inspirador al fundador, del fundador a sus hijos, el doctor Plinio venía rompiendo el relativismo, ¿no? El relativismo de que en una palabra se podía hacer una componenda, digamos, entre un mundo que se alejaba cada vez más de los preceptos del Evangelio, sobre todo pues, de la obligación de amar a Dios sobre todas las cosas, y entraba en un mundanismo así. Entonces que los católicos podían vivir en el mundo, sí, dejándose llevar de esos falsos principios. Exacto. Que no eran los. Recuerda esa conversación del doctor Plinio que decía imaginar un jesuita protestante, un franciscano millonario con mucho dinero. Sí. Se aplica a nosotros un miembro de la comunidad relativista. No debería existir, ¿no? Exactamente, tal cual. Y ahí uno ve que mucha gente de la generación del doctor Plinio no aceptó eso, porque decía que era muy exagerado. Mucha gente... Entonces, sí, era incluso de los que convivían con él más cercanos y colaboraban con él en muchos apostolados. Todos, ¿no? Él decía que se sentía aislado, que se sentía como rechazado, porque era lo único que decía, no, pero Dios quiere esto, y la gente no, es mentira. O que no simplemente no lo entendía, decía, es muy exagerado, eso es muy extremo, porque los fundadores ven claro el camino de Dios para su obra. Exacto. Claro. Pero y una de las cosas que el doctor Plinio con mucho ahínco trabajó fue justamente el tema de la consagración a Nuestra Señora. Sí. Y vea cómo responde la necesidad de nuestro tiempo. Sí. Es que él vio, al leer el Tratado de la Verdadera Devoción,
él se sintió entendido por San Luis María Griñón de Montfort. O sea, él dijo, este santo, él vio todo lo que iba a pasar en el futuro, porque al propio San Luis Griñón de Montfort lo persiguieron de una manera tremenda. Total. Y sobre todo por defender, o sea, por explicar, por fundamentar que era la verdadera devoción a nuestro Señor Jesucristo, era por medio de María llevado a esa consagración como esclavo de amor. Entonces, y en medio de aquel ambiente en que los jansenistas decían que era una desviación hablar de la Virgen, que no había que acercarse a ninguna imagen de la Virgen, que no sé qué. En medio de ese ambiente aparece un alma que dice que es lo contrario, ¿no? Que hay que consagrarse de esclavo, ¿no? Y en medio del ambiente intelectual de la época, que era la iluminación, los iluminados, ¿no? Era la ilustración y todo aquello. Entonces, no, los filósofos, entonces, no, el hombre es libre, la razón soluciona todo. Él decía, hay que hacerse esclavo. Dice, no, porque la libertad, la igualdad. Y él decía, no, la solución, la verdadera libertad es ser esclavo. No, Dios mío, es que su vida fue ir contra corriente. Y el doctor Plinio, imagínense, más de 200 años después, al leer el tratado de la verdadera adopción, dijo, claro, estamos viviendo, se encontraba él en ese aislamiento, digamos, que porque nadie le entendía, ¿por qué tenía que ser tan radical en practicar la pureza? ¿Por qué tenía que ser tan radical en rezar el rosario? Porque ¿no? Todo eso. Si todos los jóvenes de su clase social, del mundo que él vivía, los círculos sociales de él, sí, van a misa el domingo y tal, pero eso no tenía consecuencias prácticas a la hora de tomar las decisiones de su vida. Entonces, les daba igual, o sea, ellos iban a misa, están bautizados, incluso cuando llegaba la hora, pues se casaban. Pero para ellos, ¿qué era la santidad del matrimonio? ¿Qué era? Nada. Y en la primera ocasión, pues eran infieles, y estaba bien visto eso. O sea, encima, socialmente, estaban apoyados por ese ambiente relativista. Entonces el doctor Plinio decía, no puede ser. Cuando conoció a San Luis Griñón de Montfort, dijo, la manera de yo poder mantenerme fiel a esto que yo siento, la gracia que me habla de que tiene que ser como tiene que ser un católico, entonces yo tengo que consagrar y tengo que ser, ese es el camino. Pero pocos lo veían así tan radical, ¿no? Sí. Impresionante. Sí. Ahora, padre, como uno, bien lo sabemos, viendo la vida del doctor Plinio, Monseñor Juan, y bueno, de la historia de los santos, cómo Dios tiene todo calculado, cómo Dios hace todo de manera perfecta, aunque en el momento los santos no lo entendían, los fundadores no lo entienden, nosotros muchas veces no lo entendemos cuando se aplica a nosotros mismos. ¿Puede hablar un poco sobre esa dificultad que Monseñor Juan tenía delante del mundo y cómo la providencia fue colocando en él una ansia de encontrar un alma que no sea egoísta para luchar en la transformación de ese mundo? Son esas gracias que están en la raíz de toda una vida, ¿no? Y se reciben en la infancia ya. Porque esa es una parte de la vida de la persona muy importante. El doctor Plinio decía que era la más importante. Es porque ahí es donde la persona recibe esas gracias cuando es inocente, está más abierta a escuchar de Dios que la voz de Dios. Y el Monseñor Juan en su infancia fue un niño aislado, digamos. Creo que en algún podcast ha hablado un poquito de esto. Se trata un poco, pero a veces como la gente exactamente. A veces no escucho lo anterior y ya escucho este directo. Entonces, y que siempre nuevo porque visto por un prisma diferente. Sí. Es como la gracia también que toca a la persona. Sí, realmente es inagotable. Pues, todo el mundo que lee, por ejemplo, la vida y no se siente tocado por una cosa. Exactamente. Y entonces él, cuando era niño, él vivía muy contemplativo, porque cuando era niño estoy hablando de hasta los 5 o 6 años, ¿no? Él no empezó a ir al colegio hasta después. Entonces, el contacto era con la gente más próxima, que era su papá, su mamá, su abuela, digamos, las personas más cercanas, pero como era hijo único, pues tampoco tenía primos así que estuvieran en su casa. Solo después empezaron a ver, cuando él ya era un poquito más mayor, ¿no? Ya con 7, 8 años. Y ahí fue que tiene el primer choque, porque a él le gustaba esa armonía que había entre la familia, ¿sabes? Y un ambiente en el cual él veía que todo lo que Dios había creado era bello, era hermoso, era ordenado y era bello. Entonces decía, y como todo debemos de ser de acuerdo con eso.
Por eso como que la luz primordial de Monseñor Juan era la armonía, ¿no? Exactamente. Eso el doctor Primo se lo dijo una vez y él se quedó sorprendido así. Y después pensando se dio cuenta de cómo desde pequeño la providencia le había ido preparando para comprender en profundidad toda esa armonía de todo lo que Dios creó, y que las almas en la gracia de Dios son capaces también de vivir, a pesar de que el mundo de hoy es de pecado y tal, pero si está en la gracia de Dios, el alma también entra en armonía con sus semejantes, y entonces se da esa unión entre todos, que es el ideal del evangelio, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces él vivía eso, y cuando entran unos personajes en su vida que le hacen ver un mundo opuesto totalmente, basado en el egoísmo, todo lo contrario, entonces, que era la armonía. Entonces un primo que llega a su casa, que era español, pero que iba a estudiar a San Pablo, entonces se aloja y era mucho más mayor que él, era unos cuantos años más. Entonces decide un día... Que estaba estudiando matemáticas, ¿no? Era el primo. Matemáticas o ingeniería o algo así, ¿no? Pero él dice que era ateo. Entonces que era ateo, no creía en Dios, que lo único que valía era lo material, ¿no? Y que la vida era para conseguir mucha plata, para tener todo lo que uno quisiera y ser una persona poderosa, ¿no? Y que todo, y entonces él decía, no, eso no es verdad. Y dice, nosotros no hemos nacido para eso. Tú eres un tonto. Y dice, no, todo el mundo es así. Y dice, todo el mundo actúa por interés, no sé cuánto. Entonces tú tienes que espabilarte así. Este fue como una vez, le persiguió con un periódico y le pegó fuego al periódico, y iba quemándolo a él, a Juanito, ¿no? Y dice, pero le decía, espabilate. Tú tienes que, como diciéndole que era tonto, y entonces que tenía que saber defenderse. Cuando, imagina, ¿no? Otra vez lo tiró dentro de un tanque de agua y no sabía nadar. Y era muy pequeño. Pues claro. Pero decía, pero qué gente bruta, qué gente, son unos monstruos. Rudo. Claro, y decía, pero ¿cómo se puede ser así? Entonces él fue el choque. Y otras cosas más que pasaron así. Otra vez que le ató el zapato a la pata de la silla. Le desató los cordones del zapato, el primo. Se los ató a la pata de la silla y entonces le empezó a pegar y le decía, venga, sal de ahí, ven para aquí, ¿por qué no vienes? Y le pegaba, y claro, como lo había atado, entonces no podía hacer eso. Entonces, pero qué maldad, era una forma de torturarlo, así, una especie. Y él dijo, pero yo me tengo que defender de esta gente. Ahí fue que él empezó también, que había que luchar realmente, pero contra ellos, con la gente que era así. Entonces él dijo, mira, si me vuelves a tocar, y dice, lo que tenía a su alcance era un armario, la cristalera que la mamá guardaba, todas las copas de cristal de los días de fiesta, cosas así, ¿no? Delicadas y tal. Y dice, si no me dejas en paz, le voy a dar una patada a esta cristalera y voy a decir que es por culpa tuya que fue eso. Y el primo le volvió a dar, y entonces él dijo, ahora que he amenazado te voy a cumplir. Y él le pegó una patada a la cristalera y se cayó todo, se rompieron todas las copas, y llegó toda la familia. Y entonces él explicó, es que mira lo que me ha hecho, me está pegando, y ahí todo el mundo le cayó encima al primo. Y él se dio cuenta, con esa gente había que actuar así, había que defenderse en serio, ¿no? Entonces se produjo en él esa entrada en un mundo de lucha para defender lo que él creía que era bueno, que era esa bondad, esa armonía, que él veía las estrellas por la noche, se asomaba a la ventana y decía que a muchas noches me costaba dormir, quedaba en insomnio, entonces me apoyaba en la ventana y me quedaba mirando las estrellas. Y yo veía, qué bonito, y veía las estrellas se movían, ¿no? Y decía, ¿cómo es todo lo que Dios ha hecho? Es algo maravilloso, es un orden maravilloso en todo esto. Y entonces, para defender ese orden, había que luchar. Ahora, de eso que coloca Nuestra Señora en el fondo del corazón de él, de ese anhelo de encontrar gente diferente, ¿no? Claro. Porque él estaba ya, o sea, como que había derramado ya la copa de encontrar un ambiente egoísta, porque él decía que no debía ser así,
pero en el entorno, tanto familiar como escolar, él estaba encontrando un mundo egoísta. Sí. Y él empieza a rezar a Nuestra Señora pidiendo la inversión de esos valores, que no sea así, que realmente... Y ahí Nuestra Señora le responde, ¿no? Y él en las noches, teniendo insomnia por esta dificultad que tenía, empieza a ver una silueta, ¿no? Una silueta. Él empezó a rezar a la Virgen. Y rezaba Ave Marías, porque no sabía rezar el rosario, nadie le había enseñado. Entonces rezaba Ave Marías sueltas. Le rezaba 10, 15, 20. A veces dice que eran hasta 200 Ave Marías. Sí. Y yo dice que lloraba. Lloraba diciendo a la Santísima Virgen, por favor, tiene que existir alguien en el mundo que sea desinteresado, que sea una persona que busque lo bueno, lo santo. Y yo te pido que encontrar esa persona. Es porque yo solo no voy a aguantar toda esta presión, ¿no? Y ahí fue que le aparecía de una manera muy misteriosa, real, porque era una visión. Él estaba despierto. Estaba despierto, sí. ¿No? Y veía la silueta. Una silueta de un hombre vestido con un hábito y una capa de color crema. Solo que no distinguía los trazos fisionómicos, estaban como borrosos así. El resto veía perfecto. Dije, un hombre corpulento, grande. Y cuando lo veía, sentía una paz impresionante. Dice, sentía una consolación. Dice, esa aflicción que tenía se transformaba en esperanza. Dice, existe alguien. Debe ser esta persona que estoy viendo. Fíjese que él desde pequeño estaba como acostumbrado a ese tipo de gracias que la Virgen le fue dando para soportar esas pruebas, ¿no? Y ver las cosas con ojos de fe. Ahí fue aumentando la fe de él. Cada vez en medio, las persecuciones aumentaban, pero la Santísima Virgen como que le mantenía y le hacía aumentar la fe. ¿Usted recuerda, no sé si o el hermano Alfonso se recuerda, cuánto tiempo fue que pasó desde el primer momento que él ve esa silueta como respuesta a Nuestra Señora, como quien dice, espere, lo va a conocer, porque él rezaba ahora para conocer ese hombre? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un año o más? No, como 2 años. 2 años. Dice que lo veía todas las noches, ¿no? Todas las noches. Él todas las noches rezaba y todas las noches lo veía. No es una aparición concreta, sino fueron varias. O sea, fue más o menos hacia los 13, 14 años, porque fue cuando él conoció al doctor Plinio. Fue cuando él tenía 16, acaba de cumplir 16 años. Exacto. 16. Claro, iba a cumplir 16 ese año. O sea, que fueron 2 años, sí. Mantenido así por Nuestra Señora con esa gracia. Algo impresionante. Es impresionante. ¿Y qué pasó? Yo no sé si contaron ya, pero tampoco cómo fue el encuentro. Me la vez pasada y no me lo vi. El encuentro con... Su hermano Alfonso. Porque no sé, o sea, hay que calcular el tiempo. No, pero vale la pena... Contaron todo lo del colegio Roosevelt. Del colegio Roosevelt se contó. Contaron. Sí, se contó. Ah, sí. De repente contar, pero así... Sí, abreviado. Abreviado. Claro. Sí, o sea, fue cuando estaban en el colegio y todo aquello, él quería fundar una asociación para ayudar a los otros jóvenes a no perder las buenas costumbres, a seguir por el buen camino. Y no caer en ese reino del egoísmo, ¿no? Del egoísmo y eso, exactamente. Y de no tomarse en serio lo que dice el Evangelio. O sea, ser unos relativistas y entonces llevar una... sí, estar bautizado, no sé qué, ir a misa a lo mejor, pero llevar una vida que nada que ver. O sea, que en la práctica pues era pecado, era dejarse llevar de las modas, de todo, que era ya muy, muy alejado de la idea del Evangelio. Entonces, él está en eso, queriendo fundar esa asociación, conoce a aquel profesor que les da unas explicaciones en clase al respecto de cómo el infierno existe, es real, se puede demostrar. Entonces, él se queda impresionado con eso. Después asiste a unas aulas de catequesis explicando quién era Lutero, la revolución protestante, el mal que hizo. Entonces él ya queda claro, la Iglesia católica es la única verdadera, que es tomarse en serio la fe. Él se confiesa, empieza a asistir a misa todos los días, no deja de comulgar en un solo día. Eso con sus 15, 16 años. Ahí empieza a rezar el rosario todos los días y comunión diaria y rosario diario hasta el último día de su muerte, ¿no? Hasta el último día de su muerte. Literalmente así.
Fue una gracia de Nuestra Señora impresionante. Bueno, por el amor de él a la Eucaristía, seguro que la Virgen hizo eso, que él pudiese recibir su última comunión el día del aniversario de su primera comunión, que fue el 31 de el día de su octubre. última comunión fue el mismo día de su primera comunión. Exactamente, Impresionante, sí. no recordaba eso. Era algo impresionante. Y después eso, o sea, morir comulgando y después unas horas después de presentarse delante de Dios ya el día de todos los santos. Impresionante. Impresionante. Bueno, esas son las recompensas que Dios da a las almas que son generosas y responden al llamado de Dios, ¿no? Porque es exigente el llamado de Dios, porque le haces gracias, pero a la vez le exige empezar a abandonar, a entregar muchas cosas. Pues claro, que tiene que dejar para poder dedicarse a servir. Bueno, y entonces él, unos meses después que haya empezado esa vida de piedad intensa, el profesor le invita a participar de la novena de la Virgen del Carmen. Entonces va a la Basílica del Carmen el 7 de julio de 1956 y él en ese momento ve entrar a los terciarios carmelitas y el último de las dos filas de los terciarios carmelitas que iban con un hábito marrón, con una capa crema, pero él los veía y no cayó en nada especial. El último que venía en las filas uno ocupaba las dos filas él solo, de tan corpulento, grande que era. Entonces la capa de él no estaba cerrada como la de los otros, que tapaba todo el hábito por arriba, sino que el pecho de él era tan amplio que la capa se quedaba abierta. Y él al verlo dijo, este es el hombre, el que él veía todas las noches cuando rezaba a Nuestra Señora. Eso es demasiado impresionante. No, que 2 años él viendo la silueta, cómo estaba vestido y de repente le encuentra entrando en una iglesia. Y la gracia interior le dejó clarísimo. Este es el hombre. Este va a transformar el mundo. Sí, van a cambiar el mundo. Va a hacer que triunfe el bien. Vio por un flash así místico toda la grandeza del alma, de la vocación del doctor Plinio. Impresionante. Porque él estaba llamado a ser discípulo, seguidor de él, ¿no? Y él dice que su corazón batía a toda velocidad. Nunca había sentido tanta alegría en ese encuentro. Ese fue el encuentro de mi vida. Eso es que dio sentido a mi vida. Fue ese momento. Qué impresionante. Es algo realmente fabuloso. A partir de ahí empiezan todas las maravillas que se pueden imaginar en el alma de Juan Clark, ¿no? En aquella época un muchacho. Él empieza a ver en el doctor Plinio todo lo que él había deseado siempre. Un modelo de integridad, de fidelidad a la fe de la Iglesia Católica, de entrega, de generosidad. Y después los dones que tenía el doctor Plinio desde niño, del don de sabiduría, discernimiento de los espíritus, ese profetismo de ver en los acontecimientos todos los caminos de Dios, ¿no? Y saberlos explicar. Entonces él empezó a admirar cada vez más. Y estaba en él dice que era una cascada de bendiciones, de gracias que lo llevó a la consagración a Nuestra Señora. Porque el doctor Plinio fue que le explicó a él la devoción, la verdadera devoción, la consagración a Nuestra Señora. Entonces, él, leyendo el tratado de la verdadera devoción, él se da cuenta de que él tiene que ser esclavo de verdad. Y estudiando el tratado, y a la vez escuchando una música, estaba escuchando era un oratorio de Händel, creo que era Sansón. Sí. Una parte y el Espíritu del Señor lo tomó. Creo que sí. Entonces era el momento que Sansón tenía la fuerza para enfrentar a los filisteos, vencerlos y tal, ¿no? Entonces, la música de Händel es grandiosa, el Espíritu del Señor lo tomó. Y entonces él dice, y esto no tendrá algo que ver con nosotros, con la consagración, el Espíritu de Nuestra Señora, ¿no? Pero ¿dónde está el Espíritu de Nuestra Señora? Porque una cosa es en teoría, ¿no? Pues claro que Nuestra Señora es todo, etcétera. Pero yo aquí, en mi vida concreta, yo ya sé dónde está el Espíritu de esta Señora. Él tuvo como un clic en su cabeza y unió las dos cosas. Lo que estaba leyendo del tratado, esa entrega de esclavo,
para pertenecer todo a María, a Jesús por María. Y por otro lado, la música de Sansón, el Espíritu del Señor lo tomó y dijo, claro, ¿dónde yo he visto el Espíritu de María? ¿Dónde yo he comprobado que está ese Espíritu? Esa gracia que yo recibí de pequeño, aquello que yo pedí a la Virgen, de conocer un hombre con ese Espíritu. Y dice, ese Espíritu está en el doctor Plinio. Fenomenal. Y yo lo tengo delante todos los días. Fenomenal. Entonces, yo tengo que ser esclavo de Jesús por María, pero en las manos del doctor Plinio. O sea, dentro de esa espiritualidad, ¿no? Como que dentro de ese carisma que nacía en la iglesia. Exacto. Era ese vínculo tan fuerte entre el fundador y el formador, el que abre el camino de la vocación, y sus discípulos. Tenía ese vínculo de esclavitud. Fenomenal. Por amor a Jesús y amor a María. Claro, usted ha revelado aquí una cosa impresionante. Fenomenal. Es la esencia, lo más profundo y algo nuevo. Es algo nuevo dentro de todas las fundaciones, órdenes religiosas. Es un aspecto nuevo que realmente Monseñor Juan nos ha dado, ¿no? Y que está teológicamente bien asentado, porque Monseñor Juan años más tarde fue a consultar a canonistas allí en Salamanca, en España, y el hombre quedaba impresionado, decía, pero esto... Sí, el padre Arturo Alonso Lobo. Él quedaba... pero que no lo podía creer. Dice, esto es real, esto es impresionante. Y Monseñor Juan le dice, pero está acorde con la doctrina católica. Y claro, sí, pero es que esto es muy serio. Sí. Es muy serio. Porque Dios toma esto muy en serio. El que hace esta consagración tiene que ser fiel ahí. Fenomenal. Vale, vamos a hacer una breve pausa comercial y en breves instantes estaremos nuevamente. En Fátima, la Santísima Virgen María pidió la consagración del mundo a su Inmaculado Corazón como medio para evitar la guerra y conseguir la paz. Usted ya se ha consagrado a la Virgen y su familia cuenta ya con esta protección especial de María, que es consagrarse a ella con un método fácil y a su alcance. Conságrese. Es un curso en línea y gratuito en el que aprenderemos esta devoción, como hicieron San Juan Pablo II, Santa Teresa del Niño Jesús y muchos santos más. En el último año, más de 500.000 familias se han consagrado a la Santísima Virgen y han visto sus vidas renovadas por la gracia de Dios. Haga clic en el botón de abajo para informarse de todo lo relativo a la consagración a la Virgen y así garantizar su plaza. ¡Salve María! Muy bien, este tema realmente ustedes se dan cuenta que nos llega a lo más profundo del corazón, que ya casi que nos peleamos el micrófono a ver quién va a hablar. Le hemos dado la palabra al Padre Manuel, pero cada uno está aquí quiere contar un poco porque despierta muchos sentimientos, toca esa fibra muy profunda para lo que somos llamados, esa devoción a nuestro Señor, esa entrega generosa total a Él, por medio de María Santísima como ese vehículo rápido y seguro para llegar a nuestro Señor Jesucristo dentro de un carisma, dentro de una familia de almas que nace en la Iglesia Católica, ¿no? Porque pues estamos ya a tantos años de aprobación pontificia en que este carisma pues hace parte ya de la Iglesia Católica. Y en este intervalo ya íbamos viendo un poquito cuál es la segunda parte a tratar. Y bueno, es una gran gracia que recibe Monseñor Juan, una comprensión, una visión abarcativa. Sí, de la vocación del doctor Plinio como fundador, como señor, al cual él entrega todo para que él lo moldee de acuerdo con el espíritu de María. Exactamente. De esa bondad, esa integridad, esa generosidad, sin límites. Y entonces él empieza a vivir un paraíso, dice. Esos meses para él fueron un paraíso, porque era ver toda la pureza de Doctor Plinio, conocer hechos de la vida de él, la sabiduría de él al explicar los temas. De cualquier asunto que uno hablaba con él, salían maravillas. Tanto que él empezó a organizar que se grabaran todas las reuniones de Doctor Plinio, porque antes no se hacía. Y en aquella época los grabadores eran una cosa, era el último descubrimiento técnico, y eran unas bobinas de hilo de seda
que era complicadísimo de manejar, pero él consiguió el aparato, él los conseguía montar para conservar todas las palabras del Dr. Pliny. Qué impresionante. Tanto que desde entonces hasta hoy en día, pues hasta que murió el Dr. Pliny, todo lo que fue conservado, grabado de Dr. Pliny da más o menos 1 millón de páginas mecanografiadas. De todas las conversaciones, reuniones. Él grababa todo. Qué impresionante. Dice que eran unos aparatos que pesaban muchísimo. Hoy en día estamos acostumbrados a grabar con una cosita, no, cualquier celular, cualquiera. No, en aquella época era un aparato que había que llevar que pesaba. Él iba y lo hacía y lo grababa todo. Pero ese deseo de que no se perdiera ninguna de esas maravillas que él estaba viendo en el alma de él. Que como el fundador, dice los teólogos sobre la fundación, el fundador es el Moisés para su obra. Ahí recibe las tablas de la ley, digamos, de cómo debe ser ese camino de santidad. Y entonces el Monseñor Juan se daba cuenta y no quería perder nada de lo que era el Dr. Pliny. Él admiraba todos los aspectos de él. Ahora, esto es muy importante para los consagrados, ¿no? Porque estamos hablando de las gracias primeras en un encuentro con la familia de almas, con una vocación, con un carisma, pero que la providencia poco a poco va llevando el alma a solidificar esas gracias primeras y transformarlas en principios. Y Monseñor Juan pasó por ese proceso también. Principalmente ellos pasan por ese proceso y de ese tema queríamos hablarlo, ¿no? Porque muchas veces en cuantas live con los consagrados, ¿no? Y ahora me siento un poquito que ahora me cuesta más. Me cuesta un poco rezar el rosario. Sí, me siento muy débil cuando tal tentación, tal cosa. Ahora resulta que me está pasando esto con mi trabajo, me están atacando así, no sé qué. Mil pruebas. Son pruebas. Pruebas que hacen parte de una gran prueba, que hay una aridez especial en esa fase. Y bueno, entra de lleno el tema que el hermano Alfonso nos quería proponer el día de hoy a tratar. Ilústrenos, hermano Alfonso, qué era lo que usted quería que hablásemos aquí con los consagrados, con los que nos acompañan a través de las redes sociales, porque realmente creo que aportaría espiritualmente conocer la prueba de Monseñor Juan y cómo él fue superándola para mantenerse fiel a esa gracia inicial. Pues justamente era ver eso, ¿no? Que a los pocos meses de haberlo conocido a Dr. Plinio, Monseñor Juan tiene que pasar por el servicio militar, ¿no? Ah, es verdad. Y le mandan la carta, o sea, que diciéndole que tiene que presentarse, es obligatorio al servicio militar. Y es una... Y él está a punto de cumplir 18 años. Exactamente. Y es La prueba era como que esa separación de lo que él estaba recibiendo ahora, ¿no? Que voy a distanciarme de aquello para lo que me siento llamado. O sea, es algo que me hace ver la silueta. Él tiene todas esas gracias iniciales y de repente te lo quito. Sí, exactamente, ¿no? Voy a tener que estar metido en un ambiente que nada que ver, un cuartel con gente que nada que ver con un ambiente religioso. Ahora que él tenía ya esa costumbre de rezar el rosario todos los días, de ir a comulgar todos los días. Ahora, ¿cómo va a ser? Y es justamente ese periodo donde él, todas aquellas gracias que la providencia le dio, se las va a poner a prueba. Porque bajo el amor es muy fácil decir, sí, yo sigo y tal. Pero cuando se va a esa sensibilidad, ahí es donde aparecen las contrariedades, las dificultades. Exactamente. Ahí se Ahora hablemos de esas pruebas, porque es interesante que, por ejemplo, una cosa que fue tratada aquí, Monseñor Juan es el propósito de comulgar y rezar el rosario todos los días de su vida. ¿Sí? Desde esa vez que él escucha esta conferencia sobre Lutero, esta conversación que tiene con el profesor. ¿Cómo fue puesto a prueba eso? Porque a la hora que le he llamado al servicio militar, una de sus grandes preocupaciones es, ¿y el rosario? ¿En qué momento va a tener tiempo para rezar el rosario? Sí, claro. Era el día todo lleno de actividades y todo bajo disciplina militar. O sea, que si no cumplía, al calabozo. Claro, al calabozo. ¿Cómo lo llaman? El ajedrez. El ajedrez. Lo llamaban en el servicio. El calabozo. Y entonces, ¿cómo voy a rezar? ¿Cómo voy a hacer? ¿No?
decía, claro, él aprovechaba las horas de guardia que tenía que estar y entonces para rezar el rosario. Y él estaba ahí con el fusil, no sé qué, pero con el rosario rezando para nuestra Ave María, todo. Y él decía también que en las mañanas, ¿no? Había un comandante que a veces le gustaba hablar por hablar, que no, o sea, que realmente no estaba diciendo nada, sino que estaba tomando tiempo. Y Monseñor Juan, en posición de discreción, ya empezaba. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Se cansaba con los dedos en posición de discreción rezar el rosario completico. Te imaginé todo el tiempo que se tomaba el Señor hablando, pero él decía que eran cosas que no aplicaban, o sea, que no servía para el servicio realmente. Sí. Y él alcanzaba muchos días a rezar el rosario completo ya en la mañana. En la arena que la hacía el comandante. Pero no perdía el tiempo. O sea, él tenía que rezar en esa situación tan complicada, pero él rezaba, o sea, y seguro que lo meditaba súper bien. Sí. Y que no hubo un día durante todo el servicio militar que él no dejó de rezar el rosario, pasando a una situación apretada, o sea, un apuro de en qué momento lo rezo, pero nunca dejó de rezarlo. Impresionante. Y la comunión. El hecho de la comunión, porque en el cuartel seguro que no había misa de todos los días. Exacto. Y que no había misa y que en la época no existía misa en la tarde y era súper difícil. Eran pocos lugares donde él podía llegar a comulgar. Es verdad. Para pedir la comunión, claro, porque misa por la tarde no había, porque el ayuno era desde la medianoche del día anterior. Entonces, nadie estaba en ayunas hasta la tarde del día siguiente. La gente iba a misa por la mañana temprano, antes del desayuno, para poder comulgar y después desayunaban, ¿no? Que era lo que él hacía siempre. Entonces, ¿y ahora cómo voy a hacer para comulgar? Porque él tenía que estar en el cuartel tempranísimo, porque él tenía eso que podía estar en casa, ¿no? Sí, pero le preocupaba los días que tenía guardia, ¿no? Que perdía la comunión. Ahí tenía que estar dormir en el cuartel. No tenía cómo. No, se perdía la comunión, lo que se dice. ¿Quién cuenta? ¿Cómo no solucionó? Puede ser. Él empezó, no puedo perder la comunión. No, voy a hablar con el comandante. Se fue a hablar con el, creo que era el capitán que está al cargo del cuartel en el momento. Digamos, no era el comandante más superior, sino era el que estaba a cargo de la tropa en ese momento. Y él pide para hablar con él. Imagínense, ¿no? Un soldado que pide para hablar con el comandante. Eso no es muy normal, ¿no? Porque tiene unos grados intermediarios. Y dice, no, yo tengo que ir a él, al comandante. Y ahí se presenta, que soldado claro, y ¿usted qué quiere? Y dice, mire, pasa lo siguiente, que yo soy congregado mariano, yo tengo la costumbre de comulgar todos los días y entonces yo tengo que pedir autorización para ausentarme del servicio, ausentarme de la guardia para poder ir a la comunión, a comulgar en la Catedral de la Sé, que era la Catedral de San Pablo, que está cerca, más o menos está cerca del cuartel, ¿no? Y ahí el comandante dice que puso una cara así, apoyó una mano así, le miró fijamente. Soldado, claro, usted comulga todos los días. Y así se quedó así todo. Y ahí se dejó rezando, me imagino. Claro. ¿Qué iba a hacer? Está bien. Muy topón. ¿Se le gustó? Y ahí fue y mandó a no sé quién. Que fue interesante porque ahí llamó al auxiliar. El comandante se sorprendió y decía, muy topón. Y ahí él llama al auxiliar y le dice al auxiliar, el soldado Cladías tiene costumbre de comulgar todos los días. Cuando él esté de guardia, me alista un jeep, lo llevan a la... Monseñor Juan le estaba pidiendo permiso para... El jeep de él, el comandante. Sí. Le estaba pidiendo permiso para ir rápido. En bus y volver. Le asignó jeep. Porque dice que, claro, él no pensó en nada de eso. Porque dice, él, ¿cómo iba a ir de uniforme con las armas? Porque él estaba de guardia. Servicio, exacto. ¿Cómo iba a hacer para ir a la iglesia? Y entonces el comandante, él ya pensó todo. Entonces le dijo eso, que preparen el jeep mío de servicio para él, para llevar al soldado Cla a la Catedral de la Sé, para que pueda comulgar. Impresionante. Y entonces ahí fue. Llegó el jeep y todos los días que había guardia era así.
Era la hora, estaba esperando el jeep y él se subía en el jeep del comandante, le llevaba a la puerta de la catedral, esperaba ahí, bajo de las escaleras, él se bajaba con todo. Iba armado con el casco, con todo, que al entrar a la catedral se quitaba el casco y se iba, asistía para poder comulgaba y salía de nuevo hacia la acción de gracias, salía de nuevo y volvía al cuartel. Eso es impresionante. No perdió la comunión ni un solo día del servicio militar. Impresionante. Uno ve O que, sea, como claro, la providencia premia esa integridad en ese cambio de vida, porque usted lo levantó a las tantas, hermano Alfonso, que toda gracia de conocer una familia de almas, una vocación, exige como que una conversión, ¿no? Una serie de renuncias, un cambio de vida, que nosotros somos testigos con las consagraciones. Cuántas personas que se confiesan unos cambios de vida que uno dice que es impresionante. Sí. Y cambian las costumbres, la manera de vivir, todo, porque se dan cuenta de que esas costumbres antiguas y tal son contrarias al espíritu de María. Entonces ellos, por fidelidad a María, ellos con esa alegría que da esas gracias primaverales, pues rompen con eso. Después vienen las pruebas. Y vienen de nuevo tentaciones y cosas, ¿no? O sea, ya cuando tiene que haber. Monseñor Juan como que tiene esa firmeza en esa cambio de vida, en esa gracia nueva, viene esta prueba que como que aparentemente va a impedir que él cumpla con su compromiso de consagrado, entregado a Nuestra Señora. Y él, quiero ser fiel. Y es fiel y vea cómo Nuestra Señora premia eso. Lo premia si lo ayuda a cada instante, ¿no? Extraordinario. Porque es un caso único en la historia. Increíble. Es impresionante. Decía que eran maromas que él tenía que hacer, peripecias que él tenía que hacer para continuar practicando la virtud y para contrariar, porque es un ambiente que, naturalmente hablando, no se presta para la práctica de la virtud. Él decía, por ejemplo, el lenguaje. Dice, todos hablaban con un lenguaje pésimo, horrible. Palabrotas. Eso es ejemplar, porque cuántas personas se le acercan a uno y dice groserías porque su entorno dice groserías, o cae en bromas de doble sentido porque en su entorno se la pasan haciendo bromas de doble sentido. Monseñor Juan fue ejemplar. En el servicio militar, él decía que en determinado momento los otros soldados se fueron dando cuenta que él no decía groserías. Empezaron a acercar. Y le ponían apodos y cosas. Y él dijo, yo tengo que imponerme aquí. Y dice, mostrar que un católico no es un flojo, no tiene carácter. No, señor. Y entonces él empezó todo un trabajo ahí y acabó mostrando el verdadero tipo que de un católico. El espíritu épico, ¿no? Exactamente. Claro. Y era el más arrojado, era el más entregado, era el que hacía los ejercicios más, con más entusiasmo, con más fuerza. El que aprendía todos los ejercicios de cómo eso, manejar el fusil y cómo desmontarlo, cómo montarlo. Él se sabía todo el reglamento de disciplina militar, el mejor de todo. Eso se han conseguido, incluso se encontraron en los archivos desde la antigua unidad, se encontraron las calificaciones de soldado claro. Tanto, que él acabó el servicio militar recibiendo la máxima condecoración del ejército. O sea, siendo un estudiante, o sea, servicio básico, un soldado con la mejor condecoración del ejército. Es impresionante. O sea, él fue, claro, con esas cualidades de mando, de saberse imponer a los otros, sin nunca caer en las bajezas, en las faltas de educación, etcétera, de decir palabrotas. Él se hacía respetar de todos. Nadie se atrevía a meterse con él. Que mira que empezaron a atacarle y tal, pero él supo mostrar que quién era el que de verdad tenía carácter como hombre, era el que era católico, era el que practicaba la castidad. Y eso era una bomba. Y cómo esa integridad también se hace con que la persona se vuelva un punto de referencia para otros, porque hay un hecho en el ejército, recuerdo, y si me equivoco en algo, por favor, si pueden corregir, pero que, claro, normalmente en el ambiente hay una presión de que se impone un estilo que debe ser asumido por todo el mundo, ¿no? Y Monseñor Juan se puso a llevar ese estilo grotesco, grosero, brusco, sucio, de pecado, sucio. Y una vez él estaba limpiando la oficina del comandante, estaban limpiando,
Y uno como que miraba mucho a Monseñor Juan, ¿no? Y uno lo miraba, estaban limpiando, creo que era porque los habían castigado porque habían hecho algo, ¿no? Creo que era una cosa así. No me acuerdo, ahí sí, ya. Sí. Y ahí Monseñor Juan, él lo estaba mirando mucho. Monseñor Juan, él ya era cabo. Ah, ya. Ya lo habían ascendido a cabo. Sí. Cuente, padre, que yo lo tengo un poco. Y entonces él era el que les estaba cuidando, vigilando, que tenía que cumplir la misión que les habían puesto, que era limpiar todo el suelo. Entonces con unos trapos y con un cubo de agua y tenían que pasar por el suelo, pues escurrían el trapo en el cubo de agua y salía todo el agua negra, ¿no? Y uno de ellos, en el momento que estaba escurriendo el trapo todo sucio, lo mira al cabo Juan, ¿no? Todo impecable, todo, siempre brillando por ese lado de la pureza, de nunca haber dicho una palabrota. Ese era de los peores. Ese que estaba, de los que estaban más entregados a esa vulgaridad y todo eso. Y él, escurriéndose, le dice, ¿no? Algo así, mi alma está tan negra como esta agua, ¿no? Y mirando a Monseñor Juan con una cierta admiración. Es decir, que él brilla por lo contrario. Él brilla por la pureza, por la limpieza y todo. Y yo estoy así, ¿no? Y como que le tocó ver en Monseñor Juan, su alma se conmovió en ese momento y vio el contraste y tuvo como un movimiento de arrepentimiento, ¿no? Pero no sentía fuerzas. Y Monseñor Juan lo entendió. Sí. Y le dio lástima, ¿no? Y rezó por él. Decía que hasta el final de la vida rezaba por él, ¿no? Y se acordaba el apellido. Spoldari. Estaba en la lista de las personas por las que Monseñor Juan rezaba. Él lo ponía en todas las misas y todo eso. Hasta el final rezó por él. Y parece que encontraron a la familia de él, ¿no? Sí. Y fueron a preguntar si tenía fotos. Recuerdo del servicio militar, tenían fotos. Y él murió súper bien, ¿no? Sí. Dice que murió, que era católico, impresionante. En fin, es toda una historia bien larga. Eso sería para hacer un podcast solo sobre cosas de esas, porque es impresionante. Pero ese hombre se convirtió tal vez por ese buen ejemplo que Monseñor Juan le dio en el servicio militar. A no tener miedo en nuestro entorno, marcar esa diferencia. Sí, claro. Sí, hay que navegar contra la corriente para ser fiel a Nuestra Señora. Se navega contra la corriente y vea que en medio el que era más sucio, el que hacía más presión en el ambiente para que se promoviese el pecado, supo admirar. Y que siendo eso, la persona es fuente de gracia para otros, ¿no? O sea, ahí es cuando Dios le pide ser verdaderamente apóstol. No es en el momento bonito de la ceremonia, sino es en ese día a día de que él, siendo fiel, va a conquistar conversiones de otros. Ahí es justo en el momento. Impresionante. Sí. Y en eso, Monseñor Juan, fue todo el servicio militar fue lleno de cosas así, ¿no? Y a la vez de pruebas terribles, ¿no? O sea, él decía que en determinado momento él empezó a pedir a Nuestra Señora la muerte, porque él no entendía para qué ese servicio militar, si él sentía ese llamado de seguir al doctor Plinio y él qué fruto iba a sacar de ese servicio militar. Y estaba en orden cerrado y de repente, ¡pum!, en un girar a la derecha, no sé qué, y vi una capilla de Nuestra Señora y era Nuestra Señora en la Buena Muerte. Y él pide la muerte. Él pide la muerte, pero después de pedirle la muerte, Nuestra Señora le fue revelando con qué intención ella le había metido en esa prueba. Si podemos, ya vamos caminando hacia el final, tocar ese punto. Con qué intención Nuestra Señora quería que él pasase por esa dificultad. Yo quería contar un hecho concreto de la prueba para que se vea hasta dónde llegan las pruebas. Y es un poco fuerte, pero es para ver cómo se planteaba en la realidad, el día a día, como decía el hermano Alfonso. Y dice, es que después de terminar todos los ejercicios físicos y el orden cerrado, todo eso, derecha, volver, no sé qué, marcha, todo eso, ya todos sudados, todos. Entonces entraban en las duchas que eran colectivas. Entonces eso para una persona que está en las vías religiosas, eso es una cosa que choca totalmente contra la virtud de la pureza, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Él no podía consentir eso. Entonces, y por otro lado,
¿Cómo escapaba de eso? Entonces, ¿qué hacía? Decía, entonces, cuando todos estaban ya reventados y tal, los mandaban a la ducha para después almorzar. Entonces, el soldado Clark... Me venía mucho a la mente ese. Yo dije, ¿será que sí lo tocamos? Sí, claro, porque es para ver lo crudo del asunto, ¿no? De cómo él sufrió, porque eso era sufrimiento de alma. ¿Cómo me salgo de esto? Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a continuar haciendo gimnasia, o sea, porque yo quiero ser el primero en la gimnasia. Entonces él seguía trotando y tal, estaba reventado como todos, pero él continuaba hasta que él veía que ya habían salido todos. Entonces, cuando ya ellos se iban todos para el comedor, ahí entonces él entraba en la ducha y estaba él solo. Sí, me parece que era el ambiente más inmoral. Sí. Era en ese momento. Claro. Era las bromas especialmente inmoral. Y se pierde hasta eso, claro. Entonces, imagínese el sufrimiento. Después él iba y él lavaba su ropa, que estaba toda sudada y todo eso. Los otros no lavaban nada. Entonces, él todos los días lavaba su ropa para que al día siguiente estuviera limpia. Entonces, ¿qué pasó? Al cabo de unas semanas, la ropa de él se había descolorido, pero la de los otros no. Y ahí fue que un sargento y tal le dijo, soldado, claro, dice, ¿por qué su ropa está de un color diferente? Entonces ya explico, ¿no? Porque la lavo todos los días, ¿no? Y ahí dice, bueno, explica, pero no justifica. Pero y ahí lo mandó a la guardia, ¿no? Ese día no pudo ir a la casa, no sé qué historia. Entonces, pues esas pruebas, son pruebas. Sí. Y él fiel, pidiendo fuerza a Nuestra Señora, pidiendo. Y fue saliendo adelante y ella le fue dando una gracia para entender por qué estaba pasando por esa prueba. Y entender el valor de la disciplina militar, el valor de hacer las cosas bien hasta el final y después dar razón de ella al superior. Todo eso, y de actuar todos en conjunto con coordinación para alcanzar un objetivo. Todo eso, dice, me iba a servir para entender mejor la orden religiosa que tenían en su ideal, en su alma, el doctor Plinio. Impresionante. Que no había podido poner en práctica. Tenían el alma porque desde niño había deseado tener una orden de caballería para defender a la iglesia. Pero basado en el espíritu de Carlomagno, de los 12 pares, que el de niño había leído, ¿no? La historia de ellos, como la idea de un caballero, ¿no? Que no es un brutamontes, un bruto dedicado solo, o sea, como esas películas que hay hoy en día de una violencia, de una cosa, es que muestran a los caballeros como si fueran gente bruta que mata por matar. Eso no, sino todo lo contrario. Eran personas de almas profundamente inocentes, delicadas, pero que sabían luchar, sabían combatir, pero con caballerosidad, con respeto por el enemigo y todo eso. Una lucha limpia, una lucha. Y entonces él quería fundar una orden de caballería así. Y el Monseñor Juan entendió que todo esto de disciplina, de orden, que estaba aprendiendo en el servicio militar, iba a servir para en el futuro poder ayudar a Doctor Plinio a fundar esa orden de caballería. Impresionante. Que nosotros estamos viviendo ese espíritu hoy en día ya en la realidad, con los estatutos nuestros, los estatutos canónicos nuestros, está ahí puesto ese espíritu de caballería. Una cosa que es impresionante es años después, no sé si usted estaba en ese momento, pero es cuando va el cardenal Frank Rodet y conoce la basílica, y después de haber ido, él regresa en San Pablo, ¿no? En Sao Paulo, sí. El cardenal Frank Rodet era el prefecto de lo que es hoy en día el dicasterio para las órdenes religiosas y sociedades de vida apostólica. Y él decide, él lleva para Monseñor esa condecoración también de la iglesia. Yo no recuerdo. Sí, del Papa Benedicto XVI. Pro Ecclesia Pontifice. Exactamente. Sí, condecoración por Ecclesia Pontificia. Las personas que se destacan por sus servicios por la iglesia, ¿no? Y el cardenal Frank Rodet le entrega la medalla de parte del Papa. Pero hay las palabras de él que él dice... sí. De una nueva caballería. Es increíble. Citando a San Bernardo. Sí. Cita a San Bernardo, que fue el que apadrinó, orientó la aprobación pontificia de las primeras órdenes de caballería de los templarios, ¿no? Entonces él cita las palabras de San Bernardo en esa misa, cuando va a entregar la
la medalla a Monseñor Juan. Sino que he escuchado que ha surgido un nuevo tipo de caballería. Es el elogio de la nueva milicia cristiana, ¿no? El elogio de la nueva milicia. Que son el prólogo a los estatutos de los templarios. Justamente es eso, que San Bernardo dice. Y ahí él dice que cómo se aplica, o sea, cómo el Monseñor Juan ha tenido esa genialidad de ese fruto de la iglesia que fueron el espíritu de las órdenes de caballería, y de adaptarlo a los tiempos actuales para el servicio de la iglesia. Sí, una adaptación, obviamente, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro está. Y por eso le dice al final, esas palabras fueron muy inspiradas, ¿no? Vos sois... Sí. Vos sois de la estirpe de los héroes y de los santos. Claro. Le dice el cardenal a Monseñor Juan. Porque realmente, o sea, uno lo ve en estos hechos menudos que podríamos contar cientos, porque hubo muchos más. Y vamos a contar. El servicio militar. Es impresionante. Ahí uno ve que hay que ser héroe para enfrentar esas cosas, ¿no? Hay que ser héroe para ser consagrado también. Y para ser consagrado. Sí. La Santísima Virgen María nos llama un tipo de heroísmo que puede ser una ama de casa. Pero hoy en día, una ama de casa o una persona que trabaja y que además cuida a sus hijos y tiene que cuidar la casa y tiene para mantenerse en el espíritu de la Santísima Virgen María, tiene que ser una mujer que es un héroe. Heroína, sí. Heroína para mantenerse firme en la oración, para de ahí sacar las energías de alma, para cuidar a los hijos, educarlos, protegerlos de todos los peligros del mundo de hoy y después sacar adelante la casa, de la familia. Pero y no dejarse llevar de las malas costumbres de hoy en día. Pues, es impresionante. Y justamente esa es la conclusión a la que llegó el superior del ejército de Monseñor Juan. Porque le dan la medalla. Él termina el servicio militar y él va ya de traje civil a recibir los últimos papeles y estaban conversando con el comandante y al final del pasillo para despedirse, él coge el distintivo de consagrado y le dice: soldado, ya sé de dónde le viene todo su valor. De ahí la consagración. Del medallón de consagrado. Impresionante. Ahí ya entendió. Impresionante. Qué cosa fenomenal, ¿no? Y para Monseñor Juan también fue una prueba salir del servicio porque fue tan brillante su carrera militar que el comandante le dijo: mire, continúe. Yo le consigo una beca en la academia no sé qué. Era agullas negras, ¿no? Para ser oficial del ejército. Y Monseñor Juan... Él dice que sintió la tentación. Ajá, dice, pero él dijo, no, ni hablar. O sea, y fue una tentación que duró 5 años, ¿no? No sabía. Duró una aprobación de 5 años. Cuando pasaba por el cuartel lloraba. Pero 5 años después... Cuando pasaba por fuera, por la calle. Porque él decía que ese ímpetu de la caballerosidad, de la energía... Y claro, él sabía que tenía que ponerlo por obra, pero no había llegado el momento. Claro. Y él sufría eso. Imagínate, tenía 18 años. ¿Cómo vas a ver qué es lo que va a venir en el futuro? Exactamente. Y 5 años después es que él escucha de Doctor Plinio que él quería una orden de caballería. Fueron 5 años de prueba. Que no sabía exactamente por qué había pasado todavía todo eso. Impresionante. Esto, pues... Y ahí uno ve, cuando uno pasa las pruebas, o sea, Dios manda las pruebas, no por castigo a la persona. El Monseñor Juan al principio pensaba, ¿qué habré hecho? O sea, porque que dame la muerte para sacarme de aquí, ¿no? Porque esto... Y no entendía qué le estaba pasando. Pero después, cuando la gracia le va fortaleciendo, él acepta esa prueba, esa cruz. Es para dar en el futuro más todavía. Y no solo eso, padre, sino que esa prueba lo volvió en el instrumento para el cumplimiento del anhelo del Doctor Plinio. Claro, está llamando a mucho más todavía. Entonces, con los consagrados es lo mismo. Cuando la Santísima Virgen permite ciertas pruebas, es porque lo está capacitando. Eso, de las virtudes que ha recibido en los momentos de alegría, de flashes, ¿no? Se van a cristalizar, van a fortalecerse para en el futuro hacer cosas grandísimas, cosas maravillosas para la gloria de Dios, viene de la iglesia. Y se aplique que el Doctor Plinio le encantaba esto dentro de todo lo que es esa, por decirlo así, teología de la esclavitud mariana, es lo que dice San Pablo, ¿no? No soy yo quien vivo. Quien vive, digamos, es
Cristo quien vive en mí, lo mismo, ¿no? Que nosotros podamos decir lo mismo. De tal manera nos vaciamos de nosotros mismos por medio de esas pruebas, que esa empieza a ser Nuestra Señora la que actúa en nosotros en cuanto consagrados, el doctor Plinio que actúa en nosotros, Monseñor Juan, Sí. Porque la prueba nos fue purificando. Nos fue quitando todo aquello que no servía para nuestra vocación, para nuestra santificación. Total. Y sí, bueno, extraordinario. Bueno, yo creo que si des por nosotros continuaríamos muchísimo más este tema, pero creo que el ejemplo está claro. Sí, esa prueba por la cual pasa Monseñor Juan, esa integridad, no entregarse a ese relativismo y la recompensa. Sí, ¿no? Hoy día podríamos hablar de la recompensa porque vemos sus frutos del hecho de haber sido fiel en la prueba. Habría que contar todavía más cosas porque es impresionante que cómo él, que esa fidelidad le llevó a ser súper perspicaz contra el mal. Muchísimo. Pues descubrió que dentro del cuartel había una red de distribución de tráfico de drogas en aquella época ya. Y él fue tan astuto que sin que se dieran cuenta, él acabó descubriendo toda la red, cómo funcionaba. Pasó todos los informes a los oficiales superiores. Por eso de ahí viene también la condecoración, ¿no? Porque fue peligroso para él. El comandante tenía miedo que lo matasen. Sí, por eso nadie podía descubrirlo. Y él fue uno por uno descubriendo toda la trama. Imagine la astucia que eso supone, sin que lo descubrieran a él. Y los otros pensaban como que él, unas cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Y ahí viene también muchas cosas del futuro, porque Monseñor Juan se dio cuenta cómo los malos se organizan para hacer el mal, y empezó a descubrir todo, cómo ellos funcionan, todas las mafias entre ellos. Y hay tantas cosas para contar y son mil hechos pequeñitos, pero muestran el heroísmo de Monseñor. Fenomenal. Bueno, en fin. Yo creo que cerremos con una bendición pidiendo para todos los que están asistiendo este podcast, esa gracia, ¿no? De integridad, de fidelidad a ese amor primero. Y de no desanimar en las pruebas. Exactamente. Porque ahí vienen cosas más maravillosas por delante. Entonces Padre, usted también, ¿no? Vamos a dar la bendición aquí a todos los que han asistido a este podcast, que sigan este ejemplo que nos anima tanto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.